¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Soy Néstor Ojeda y le doy la bienvenida a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la de Senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. ¿Qué le parece si vamos a la información? Estamos prácticamente a menos de 3 días de las elecciones del 1 de julio y el nerviosismo en la Comisión Permanente ante este proceso electoral está causando discusiones entre los diferentes grupos parlamentarios. Veamos. Que no se atrevan a querer hacer un fraude porque sí se van a encontrar con el diablo, porque no les vamos a permitir un fraude a ningún precio. Así fue la advertencia de Morena y así respondieron los opositores políticos. Aquí no caben las amenazas, este es un país democrático. ¿A quién está amenazando? ¿A la gente que va a votar? O sea, le quieren decir a la gente que más les vale que le den su voto a ellos porque si no están equivocados y es fraude. Es inaceptable que quieran intimidar y quieran presionar a los electores para que si no votan por ellos están equivocados o es fraude. En el PAN aseguran que anticipar fraude huele a miedo de derrota. Esas bravuconadas y esas expresiones lo único que denotan es desesperación, angustia porque termine ya el proceso electoral, van en franca picada. Pero los perredistas dicen que conociendo a López Obrador se repetirá la historia de elecciones pasadas. Y les apuesto triple o 10 contra sencillo, que perdiendo como va a perder, no va a aceptar su derrota y va a desconocer el resultado. A unos días de las elecciones, los políticos pidieron a los ciudadanos votar sin presiones el próximo domingo. La Comisión Permanente recibió un informe de la PGR sobre el avance de la investigación que vincula al candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, y al empresario Manuel Barreiro en presuntas operaciones inmobiliarias al margen de la ley, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En este reporte, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR detalla que entre las diligencias realizadas figuran requerimientos a instituciones bancarias de aseguramiento de cuentas de 18 personas, de 42 que están previstas, 91 oficios de petición a diferentes instancias, 81 citatorios, 14 constancias ministeriales, 83 entrevistas y la existencia de 6 testigos en el caso. En el documento enviado al Congreso de la Unión, la PGR asegura que las investigaciones que realiza se rigen bajo principios de probidad, lealtad, buena fe, exhaustividad e imparcialidad. Y en el momento en que se encuentren reunidos los requisitos legales, se procederá conforme a derecho corresponda. La PGR aclara que parte de la información de la investigación del caso Anaya y Barreiro se ha hecho pública en redes sociales, pero garantiza que los datos de prueba, que aún no se difunden y que obran en la carpeta de investigación, se mantendrá en estricta reserva y confidencialidad como lo establece la ley. El informe de caso Anaya será analizado por el Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión está pidiéndole a las autoridades de la Ciudad de México un informe sobre el avance de la reconstrucción que se está realizando en lo que antes fue el Colegio Rebsamen de Tlalpan, en donde ocurrió la tragedia de los niños atrapados y muertos tras el sismo del 19 de septiembre pasado. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a diversas dependencias de la Administración Pública Federal encargadas de la reconstrucción la información actualizada sobre las acciones que se han realizado para atender a las personas que resultaron damnificadas. Diputados y senadores requieren que el informe contenga datos precisos del número de beneficiarios que ya recibieron recursos en los trabajos de reconstrucción en las distintas entidades que resultaron con afectaciones. También solicitaron agilizar la investigación en la construcción del caso Rebsamen. Acuerdo que exhorta a actuar con celeridad y transparencia en las investigaciones por actos de corrupción en la construcción y operación del Colegio Enrique Rebsamen y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y ahora vamos con la entrevista de mi compañero Víctor Sánchez Baños, cuyo eje es precisamente el seguimiento que le está dando el Congreso al proceso electoral. Víctor. En unos días, el proceso electoral llegará a su clímax. Elegiremos alrededor de 13,000 personajes políticos y administrativos.
entre los que destacan el presidente de la República, diputados y senadores. Sin embargo, esto tiene repercusiones no nada más desde el punto de vista electoral, sino también desde el punto de vista judicial. De esto va a platicar con nosotros el senador Daniel Ávila. Yo creo que esta comisión especial tiene que tener dientes, no solamente tiene que ser una comisión especial que esté visitando las entidades federativas para ver cómo se está organizando las elecciones conjuntamente con el INE y con la FEPAD y con todos los organismos que tienen que ver con el tema electoral, sino que también tiene que tener dientes para de alguna manera decirle a la autoridad, decirle a la FEPADE o decirle al INE lo que está pasando en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, en Coahuila. Es impresionante, Víctor, cómo pues en esta campaña electoral federal han habido tantos decesos de candidatos de todos los partidos políticos y esto llama muchísimo la atención. Esta comisión especial es plural, está conformada por diputados federales y por senadores de todos los partidos políticos y en ese sentido tendrá no solamente al final que informarnos a todo el Congreso de la Unión, sino también hacer recomendaciones para que, por un ejemplo, se pueda cambiar la ley electoral federal o también se le pueda dar dientes a la propia FEPADE para que tenga más atribuciones y sancione a todas las personas que se involucren en actos ilícitos durante todo este proceso electoral federal. La violencia ha sido el sello de estas elecciones. Sin embargo, el Congreso de la Unión debe tomar cartas en el asunto para establecer varios factores. Uno de ellos, que tengan la completa certeza los mexicanos de que estas elecciones fueron limpias. Dos, que también los mexicanos estemos confiados en las autoridades electorales para que votemos con confianza el próximo 1 de julio. Y tres, que los partidos políticos, si llegan a judicializar los procesos electorales, acaten las decisiones de los tribunales. No es mucho pedir y para eso está también la comisión que creó el Congreso de la Unión para darle seguimiento a las elecciones. ¿Y qué le parece si ahora vamos con nuestra experta en temas económicos y financieros, Alicia Salgado? Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Hoy estamos en el Senado de la República porque esta semana hubo comisión permanente del Congreso de la Unión y más allá de los dimes y diretes que se han suscitado en torno a algunas investigaciones, digamos, de tipo político, el otro tema que ha estado presente en las discusiones es el de los decretos que publicó el Ejecutivo a principios de junio para preservar fuentes de agua en el país. Fueron 10 decretos que involucraron poco más de 250 cuerpos de agua o digamos mantos freáticos, es más fácil de decirlo, o lagunas subterráneas que se deben preservar porque tienen un nivel de agotamiento importante y sobre todo en uso agrícola. En sexenios anteriores el trasvase era muy común, o sea, sacar cuerpo de agua de un cuerpo para llevarla a otra, lo único que propició fue el agotamiento de los recursos y ahora están perforando todavía más profundo. En total en el país hay alrededor de 750 reservas de agua y todas han tenido algún tipo de extracción. Por eso es curioso que se hayan movilizado organizaciones campesinas y que aquí lo traigan como un tema de privatización del agua, cuando lo que se está haciendo con estos decretos es preservar la reserva de agua. ¿Y sabe por qué? Porque hay quien sí la explota, la sobreexplota, la vende y la revende sin tener el derecho a hacerla. Y honestamente, ante la falta de una reforma clara a la Ley General de Aguas de este país, que ha quedado suspendida durante 3 periodos legislativos consecutivos, pues al menos que se haga algo para preservar el patrimonio que no es de unos, es de todos los mexicanos. ¿Usted qué opina? Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Tenemos que ir a un corte, pero por favor no se vaya porque a continuación estará aquí en el estudio Benito Nasif, consejero electoral del INE, para aclararnos si es que quedan algunas dudas previas a lo que será la jornada electoral del 1 de julio. Volvemos aquí a Desde las Cámaras.
Ya estamos de regreso aquí en Desde las Cámaras y tenemos el gusto de que nos acompañe en este foro Benito Nasif, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, pues para que platiquemos previo a lo que será la jornada del 1 de julio, pues las dudas que tenga usted, que tenga yo, y también acerca de las certezas que podamos tener y que debemos tener acerca de lo que son las instituciones electorales y el árbitro electoral. Benito, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Néstor, muy buenas noches, gracias por la invitación. Yo empezaría preguntándote algo que sin duda ha circulado recientemente. Hay versiones de los opinólogos, partidos políticos, que dicen que podría ocurrir un gran fraude electoral el 1 de julio. Tenemos y conocemos lo que ha sido la construcción del instituto, desde el Instituto Federal Electoral, y cómo ha ido avanzando lo que es la maquinaria para que se organicen elecciones, se cuenten los votos y se den resultados con certeza. ¿Es posible que ocurra algo así, un gran fraude electoral en la jornada del 1 de julio? Yo creo que la respuesta es muy sencilla, no, no es posible. Es una elección muy vigilada, con una preparación que se hizo con mucho tiempo, siempre con el seguimiento de los partidos políticos y de sus representantes, y luego con la posibilidad de que los actos del Instituto Nacional Electoral se revisen por el Tribunal Electoral, Néstor. Yo participé en la elección de 1988, literalmente hace 30 años, y pude ver primero como, digamos, un participante en un proceso electoral, y después comencé mi carrera periodística muy pronto y pude ir observando cómo avanzaron los procesos electorales y cómo fue cambiando. Pero también observé que desde hace como unos 20 años ha habido una sistemática, digamos, ofensiva contra las instituciones democráticas mexicanas y fundamentalmente contra el Congreso y contra el Instituto Electoral. Dentro de esos ataques que he visto una reedición ahora de que si no funcionan las plumas, los crayones, los lápices con los que se va a votar, que si las boletas pues, se pueden imprimir en cualquier lado, que si va a haber un gran fraude, que si se pueden falsificar masivamente credenciales de elector. Yo te pediría que me fueras respondiendo más o menos uno a uno. ¿Es posible falsificar credenciales del elector? ¿Es posible que no funcione la tinta indeleble? ¿Es posible que los lápices con los que se va a votar se puedan borrar para manipular? Es más, ¿es posible que se pudiera manipular un voto ahí en la casilla? Todo esto que circula en las redes sociales y que te digo, de repente es impresionante cómo los opinólogos reproducen. ¿Es posible que pase esto? Bueno, como tú dices, es bien importante que la gente conozca nuestro sistema. Falsificar boletas es casi tan complicado en nuestro país como falsificar billetes. Necesitarías empezar por el papel mismo, que es un papel especial con el que se hacen las boletas y en general toda la papelería electoral. Las boletas están foliadas, los funcionarios de casilla, que son ciudadanos seleccionados aleatoriamente, en general las rubrican. Cuando tenemos incidentes como por ejemplo lo que ha ocurrido en el estado de Tabasco o en el estado de Oaxaca, donde se roban boletas, o nosotros podemos aislar, identificar qué boletas fueron e inocular al sistema para que ese tipo de actos, que pueden ser vandálicos o con alguna intención perversa de contaminar la elección, nosotros podamos proteger la integridad del proceso electoral. Digamos, por ejemplo, en este caso de las boletas que se robaron, pues saben qué folios son de qué boletas. Entonces, los funcionarios de casilla sabrán qué folios se robaron y entonces a la hora que revisen, pues verán que las boletas que ellos están contando, pues no coincidan con esos folios. Y digamos, esa es la certeza que le puede dar el sistema a los electores. Así es, una vez que se instalan las casillas, hay muchos ojos siempre vigilando las boletas, la papelería electoral,
y hay una cadena de custodia desde ese momento de la instalación de las hasta el momento en que el material electoral, los paquetes electorales regresan a las bodegas de nuestras juntas distritales, nuestras 300 juntas distritales, donde van a un almacén que está vigilado por efectivos del ejército mexicano. Ahora, hay una, después de participar desde 88 acá, una como, digamos, participante político, otras como periodista observando los procesos, hay algo que se repite cada elección presidencial, las casillas especiales. ¿Cierto? Las casillas especiales tienen un número, tú me dirás ahora, de boletas, y de repente resulta que en alguna casilla especial, pues hay más gente que las boletas que hay. Sí. Y entonces dicen, no me dejaron votar. Entonces, ¿tú qué le dices a esos ciudadanos? Primero, infórmanos cómo funcionarán las casillas especiales, cuántas boletas tienen y pues cómo se puede votar ahí y qué hacer, pues si ya no alcanzaste a votar porque pues, hay un número finito, no puedes dejar, no sé, 5,000 boletas en una sola casilla, ¿no? Claro. Por eso decía en un principio, Néstor, es bien importante que entendamos cómo funciona nuestro sistema. Y nuestro sistema está diseñado para que haya boletas esperándote en tu casilla, ¿sí? Tú tienes garantizado que si vas a la casilla que te corresponde, de acuerdo con el número de sección que aparece en tu credencial, ¿sí?, va a haber boletas para que puedas votar por todos los cargos de elección que legalmente estás habilitado para votar, ¿sí? Eso va a depender de dónde resides esencialmente, del estado, del municipio, del distrito, etc. ¿Qué pasa si no estoy en mi domicilio ese día? ¿Sí? ¿Qué pasa si tuve que viajar por alguna razón? Para esos casos especiales, ¿sí?, están concebidas las casillas especiales, ¿sí? A esas personas que se encuentran en esas circunstancias pueden acudir a las casillas especiales donde podrán votar por un número más limitado de cargos dependiendo de dónde se encuentren en relación a su dirección que registraron ante el Instituto Nacional Electoral. Y entonces, garantizado, podrán votar para el presidente de la República, por senador de representación proporcional, que es una lista nacional, y dependiendo de si estás en tu circunscripción o no, por diputado de representación proporcional también. Para estas elecciones federales hay solo 750 boletas en las casillas especiales. Por eso mucha gente piensa, y las que se acaban más rápido es las de presidente de la República. Entonces, mis recomendaciones para quienes se encuentren en esa circunstancia es acudir temprano, y para los que no están en esas circunstancias, no vayan a una casilla especial, traten de ir a la casilla que les corresponde. Ahí están sus boletas esperándolos. Circuló la versión de que se podía votar hasta por tu gobernador. Hay 9 elecciones en las casillas especiales. ¿Es posible esto? Solamente si estás en tu estado, ¿sí? Pero si saliste de tu estado y vas a una casilla especial, no vas a poder votar por el cargo de gobernador ni por los cargos locales. Eso está en la ley. Casillas especiales, presidente, senadores plurinominales y diputados plurinominales si están dentro de la circunscripción, y los funcionarios de casilla están entrenados y capacitados para poder determinar en función de lo que diga tu credencial de elector. Sí, de hecho en las casillas especiales ponemos un equipo de cómputo donde los funcionarios de casilla van a capturar el número de sección de tu credencial, y a partir de eso dice, puedes votar por todos estos cargos. Eso va a depender de dónde está la casilla especial y dónde estás el día de la elección y dónde está originalmente tu dirección, la que le diste al INE. Muy bien. Ya entramos a la parte del proceso y de lo que será la jornada electoral y la emisión del voto. Pero ha habido temas, por ejemplo, como el tema del conteo rápido, que generó polémica acerca de la celeridad, de la velocidad y de la oportunidad con la que se dará el resultado de la elección presidencial y las elecciones de gobernadores. ¿Tú qué le puedes decir a la gente acerca de cuándo sabremos quién es quien lleva la ventaja o cómo está la competencia por la presidencia de la República?
El conteo rápido se va a anunciar casi como de costumbre, alrededor de las 11 de la noche. Esa va a ser la misma experiencia que hemos los mexicanos tenido en las elecciones del 2012, incluso las más recientes federales, me refiero a las de 2015. Se hará el anuncio del conteo rápido y por lo tanto, si nos aguantamos más o menos a esa hora, pues podremos irnos a la cama sabiendo cuál fue el resultado de la elección, quién fue el ganador, las tendencias, mediante el conteo rápido. Hay dos instrumentos para estimar resultados de la elección que el Instituto, ambos de una calidad muy alta, que el Instituto Nacional Electoral pone en práctica la noche de la elección. Uno es el conteo rápido, que se basa en una muestra muy grande de casillas, aleatoria, es decir, seleccionada al azar, representativa de todo el país, y esa es la que se anuncia, ese resultado se anuncia a las 11 de la noche. Contra las actas. En este de esas caso, casillas. Exactamente, contra el documento previo al llenado de las actas, que se conoce como el cuadernillo de operaciones, que es el que utilizaremos en esta ocasión, que es prácticamente idéntico es donde hacen los cálculos antes de vaciarlos ya formalmente en el acta. Esa es la fuente de la información con la que se hace el conteo rápido. Y luego, a lo largo de la noche y la madrugada, ya las actas se capturan en un programa que se conoce como Programa de Resultados Preliminares, PREP, ¿sí? Y quienes pues son muy aficionados y les interesa mucho las elecciones y la política podrán irlo siguiendo toda la noche y un número muy importante que hay que ver es porcentaje de actas capturadas, ¿sí? El PREP pues se va alimentando a lo largo de la noche y ya cuando llega arriba del 80% de actas capturadas, entonces se estabiliza mucho. Y la verdad es que ya las variaciones después de ese porcentaje son muy pequeñas. Y lo más interesante que es la coincidencia entre lo que se dijo a las 11 de la noche mediante el conteo rápido y lo que te está diciendo el PREP una vez que ya tienes un avance significativo de 80% o más. Entonces, los mexicanos pueden tener la certeza, primero, de que es imposible hacer un megafraude electoral. Dos, pueden ir a votar, ¿sí? A sus secciones están garantizados, ahí estará su boleta para que ejerzan este derecho a decidir. También, ustedes dijeron, no confías en mis lápices, lleva el tuyo. Es correcto. ¿No? Que por cierto hay que aclarar, no son de cera, no son crayones de cera, es un material que es grafito, es parecido al de los lápices y tampoco se borra. Y ¿quién se va a poner a borrar los votos cuando todo el mundo está vigilando lo que se hace en la casilla y en el traslado de los paquetes a las oficinas del INE en sus juntas distritales? Y como dices, estará resguardado su voto, habrá un resultado de cómo está la competencia o si hay un claro, digamos, delantero en la elección presidencial. Y además los votos estarán resguardados y protegidos. Y además, pues hay que explicarle a la gente que los conteos distritales ya empiezan el miércoles. Y los cómputos distritales es otra garantía más, otro candado en contra de imprecisiones, inconsistencias en el llenado de las actas que es el trabajo de los funcionarios de casilla. Yo siempre lo digo, los cómputos distritales son para aclarar dudas. ¿Sí? Y si las dudas son fundadas y motivadas, se vuelven a contar voto por voto, acta por acta, se vuelven a hacer las actas que originalmente habían hecho los funcionarios de casilla. Entonces, nuestro sistema tiene muchos candados, muchos mecanismos de seguridad. Entonces, ahí el último mensaje que podemos dar sin duda es, hay que ir a votar con confianza. Ahí está la boleta de cada uno de los mexicanos que estamos registrados en la lista nominal de electores. Está en nuestra casilla y está garantizado nuestro voto y podemos decir que se van a contar y van a contar nuestros votos. Es correcto, y si no votas, alguien más decide por ti. No dejes que alguien más decida tu futuro y el del país. Muy bien, Benito Nasif, consejero electoral del INE, muchísimas gracias y bueno, mucha chamba tendrán el fin de semana, además de la que han tenido durante todo este proceso. Gracias.
Y bueno, es el momento de despedirnos. Yo lo invito a que la próxima semana nos vemos aquí a las 11:30 de la noche en Desde las Cámaras, el único programa que se ocupa exclusivamente de el trabajo del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Soy Néstor Ojeda, tenga usted una excelente noche.